Grasos, ¿quién tiene la última clase? ¿Sí, no? Hemos visto ya síntesis de aminoácidos no esenciales y hemos estado viendo la última parte, la penúltima parte, que es la síntesis de ácidos grasos. Tenemos la mitocondria para retomar dónde estábamos. Y hemos visto que el piruvato, producto de la oxidación de la glucosa en la glucólisis, ingresa al ciclo y allá, mediante una enzima que es la piruvato deshidrogenasa, que produce un NADH, se convierte en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es el ladrillo básico para la síntesis de grasas. Pero dentro de la mitocondria no funciona, no sirve, tiene que salir. Por esa razón, entonces, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, que se va a condensar con lo que ya sabemos que es el oxalacetato. Entonces, la acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato para dar el compuesto citrato. El citrato sí puede salir de la mitocondria, pero mediante una lanzadera que solo se activa cuando una enzima impide la vía catabólica del ciclo. Esta enzima es la isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima isocitrato deshidrogenasa va a permitir que el isocitrato se convierta en alfa-cetoglutarato. Pero cuando está inhibida, este paso se bloquea. Por lo tanto, el citrato aumenta de concentración porque la persona sigue comiendo hidratos de carbono, sigue ligando piruvato, que ingresa a la mitocondria, se convierte en acetilcoenzima y sigue en este ciclo. Entonces, ¿qué es lo que inhibe a la isocitrato deshidrogenasa? Un aumento de la concentración de NADH y de acetilcoenzima. Entonces, esto inhibe a la enzima isocitrato deshidrogenasa y aumenta la concentración de citrato que va a salir de la mitocondria mediante una lanzadera, se dice. Una vez fuera de la mitocondria, una otra enzima que es la citratoliasa va a desdoblar al citrato en lo que originalmente fue, en oxalacetato y la acetilcoenzima. Entonces, la acetilcoenzima A se va a la síntesis de ácidos grasos. Que ya es tema de otro capítulo, pero otra vuelta es el ladrillo básico, es como un ladrillo, que tiene 2 carbonos y que permite en un proceso cíclico aumentar la longitud del ácido graso de a 2 carbonos. Entonces, este compuesto que sirve para todo, también sirve para la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué pasa con el oxalacetato? Tiene 2 vías el oxalacetato.
Una de ellas es la vía de la enzima málica. Acá el oxalacetato se va a convertir en malato. En este proceso, como cuando ocurre al revés en el ciclo de Krebs, porque normalmente el malato vimos de que se convierte en oxalacetato produciendo un NADH. Aquí este proceso es reversible, por eso la flechita la ponemos así. En este paso va a haber entonces que el NADH va a alimentar este paso para reducir al malato, para reducir al oxalacetato a malato. Y acá, el malato, mediante la enzima málica, se va a convertir en piruvato. En este paso hay la producción a partir del NADP para formar NADPH, coenzima fosforilada, derivada de la vitamina B3, NADPH. ¿Cuál es la importancia? NADPH es el agente reductor en la síntesis de ácidos grasos. Entonces tiene importancia. Más adelante verán ustedes con algún otro docente que la síntesis es un proceso anabólico, ¿no es cierto? La síntesis en este caso de ácidos grasos es un proceso anabólico. Y hemos aprendido que en general la síntesis casi siempre necesita energía. ¿Quién dona la energía acá? NADPH. ¿De dónde sale? De la enzima málica en este paso cuando el piruvato, el malato se convierte en piruvato. En la vía de la pentosa fosfato que verán más adelante se produce otro tanto de NADPH también para el mismo objetivo. Y el piruvato, como veremos en un momento, mediante una piruvato carboxilasa, se convierte en oxalacetato. Para no confundirnos. En la vía normal, el piruvato mediante la piruvato deshidrogenasa se convierte en acetilcoenzima. Aquí es una piruvato carboxilasa, para que el piruvato, en vez de convertirse en acetilcoenzima, se convierta en oxalacetato. Aló, papito. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Esta es la vía del ácido málico y la otra vía es la de intercambio entre oxalacetato y
alfa-cetoglutarato. ¿Qué quiere decir eso? Que este oxalacetato puede ingresar a la mitocondria intercambiándose con... Un momentito, perdón, me estoy confundiendo. El oxalacetato igual se va a convertir en malato. Vamos a poner acá. Y ahí se intercambia con el alfa-cetoglutarato. Malato. De esa forma, entonces, el oxalacetato puede ingresar para continuar en algún momento con la vía del ácido cítrico, ya sea para seguir en la vía de la síntesis de ácidos grasos o, si es que falta energía, para ingresar a la vía catabólica. Fin de lo que significa la vía anabólica para los ácidos grasos. Veremos ahora la tercera vía anabólica, que es la gluconeogénesis. Que se define como la síntesis de nuevo, entre comillas, nuevo de glucosa. Entonces, es un proceso vital que garantiza que siempre, en condiciones relativamente normales, tengamos aportes de glucosa en general, para todos los procesos metabólicos, pero fundamentalmente para el cerebro, que solo se alimenta de glucosa. Por eso la naturaleza nos ha dado este mecanismo extra. ¿Para cuándo? Para cuando falte alimentos, hidratos de carbono. ¿Qué más? Para cuando las reservas de glucógeno se hayan agotado. Entonces, en estas circunstancias necesitamos glucosa. En este momento hagamos de cuenta que ninguno ha tomado desayuno y que están viniendo acá después del almuerzo. No han comido nada desde mediodía de ayer. Entonces, si no hay ingesta de hidratos de carbono, es la gluconeogénesis la que va a mantener la glicemia y va a alimentar a los tejidos y al cerebro en especial. Para la gluconeogénesis usa el reverso de la glucólisis, excepto en las tres barreras. Entonces puede volver, pero hay tres barreras que hay que remontarlas de alguna forma. Entonces, por eso también interviene el ciclo de Krebs. Entonces remonta las barreras gracias al ciclo del ácido cítrico. Y a unas enzimas especializadas. Ok, ahí está la esencia de lo que es la gluconeogénesis y ahora veremos que hay tres sustancias gluconeogénicas. El lactato, aminoácidos gluconeogénicos,
y un alcohol que es el glicerol. Entonces tenemos esas tres sustancias que no son hidratos de carbono, pero que sí sirven para fabricar la glucosa. Veremos la primera vía, pero primero nos vamos a hacer un esquema que nos permita ver cómo se usa el reverso de la glucólisis. Un esquema de la glucólisis nos va a mostrar que la glucosa tiene para la gluconeogénesis la tercera barrera energética entre glucosa y glucosa 6-fosfato. Luego tenemos la fructosa 6-fosfato y luego tenemos la segunda barrera que produce el gliceraldehído 3, el 1,6, la fructosa 1,6-difosfato. Luego tenemos la dihidroxiacetona fosfato en proceso reversible, el gliceraldehído 3-fosfato, y luego todo eso es reversible hasta la primera barrera energética, que está entre el fosfonol piruvato y el piruvato. Ok. Entonces tenemos ahí el esquema de la glucólisis con la primera barrera que hay que remontar, la segunda barrera y la tercera barrera. Ahí entra en juego entonces para el lactato, en el caso del lactato, una variante del ciclo de Krebs. Esta es la mitocondria, a la cual va a entrar el lactato, el piruvato. Bueno, en condiciones en las que se usa el lactato a partir de la glucólisis en los eritrocitos y en condiciones de un ejercicio intenso o problemas de tipo ventilatorio. Entonces, el piruvato sabemos que se convierte en lactato. El lactato entra a la mitocondria y allá sí se va a convertir en piruvato. El piruvato, como les decía hace un momento, mediante una carboxilasa, mediante una piruvato carboxilasa, no se va a convertir en acetilcoenzima A, sino en el intermediario del ciclo que es el oxalacetato. Hasta acá nuevamente. En la glucólisis, cuando esta acaba en lactato, o en los eritrocitos que siempre acaban en lactato, en la mitocondria se reconvierte a piruvato mediante una carboxilasa, ya no en acetilcoenzima A, sino en un intermediario del ciclo. En estas circunstancias, la misma isocitrato deshidrogenasa también está inhibida. Voy a anotar por qué después.
después. Entonces hay una inhibición, lo que hace que el oxalacetato aumente de concentración y se reduzca hacia el compuesto anterior, que es el malato. Entonces se reduce, ya sabemos que aquí va a haber del NADH al NAD oxidado. Aquí, una lanzadera, otra vuelta, como hemos visto hace un momento, una lanzadera de malato va a sacar al malato de la mitocondria Acá se va a reconvertir a oxalacetato, otra vuelta al revés, lo que antes sucedía en el ciclo de la vía catabólica, va a suceder afuera. Con la intervención de la coenzima, como ya sabemos, y finalmente el oxalacetato, mediante una enzima que se llama fosfenolpiruvato carboxicinasa, una enzima, punto. Para nosotros una enzima va a convertirse en fosfoenolpiruvato. Hemos logrado remontar la primera barrera energética. Yo quiero pasar allá, no puedo. No me voy a subir, ¿no es cierto? Podría hacerlo. Voy a dar un rodeo. Y eso es lo que está haciendo ahorita el lactato, producto de la glucólisis en los eritrocitos. Y es mucho eso, entre paréntesis. Claro que es una cantidad importante, porque por cada milímetro cúbico tenemos aproximadamente 5 millones de eritrocitos y tenemos 5 litros de sangre. Entonces, el aporte en condiciones de no ejercicio, en condiciones donde no hay problema pulmonar, es fundamentalmente el lactato de la glucólisis en los eritrocitos. O en condiciones de un ejercicio intenso, donde se llega casi a una situación anaeróbica, o en problemas neumónicos que dificulten la ventilación, el lactato va a permitir la síntesis de glucosa de nuevo. A través de un rodeo se produce el lactato ingresa a la mitocondria, se reconvierte en piruvato y allá ya no en acetilcoenzima A, sino en oxalacetato. Y sigue esta vía del inverso, digamos, donde el oxalacetato se reduce a malato y este sí, por la lanzadera que hemos conocido hace un momento, sale de la mitocondria, allá reconvierte la misma vía por fuera, convirtiéndose en oxalacetato, utilizando nada. He puesto en rojo porque vamos a ver la importancia de esto. Y finalmente otra enzima que la he mencionado para no olvidarme nunca, que es la fosfenolpiruvato carboxicinasa, se convierte en fosfenolpiruvato. Hemos remontado la primera barrera energética. Y la segunda, todo esto es reversible. Se juntan estos dos y tenemos la fructosa 1,6-difosfato. Y aquí es fácil. Una fosfatasa retira este grupo fosfórico. Fosfatasa. Las fosfatasas retiran grupos fosfóricos.
Las cinasas incorporan residuos fosfóricos. Entonces, una fosfatasa, si quieren el nombre completo y alguien les pregunta, es la fructosa no 6-difosfatasa, perdón. Luego, se sigue el paso reversible siguiente y una otra fosfatasa que es la glucosa 6-fosfatasa. Retira este grupo fosfórico y tenemos por fin glucosa. Resumen nuevamente, el lactato dentro de la mitocondria se convierte en piruvato y allá en un intermediario del ciclo que es el oxalacetato. Este se reduce a malato, malato sale, se reconvierte en oxalacetato y luego se convierte en el fosfoenol piruvato. Esa es la vía del lactato. Aminoácidos gluconeogénicos. Aquellos que ingresaban para producir energía, ¿recuerdan? Dijimos, en la vía catabólica, varios aminoácidos pueden convertirse en intermediarios del ciclo para que se oxiden allá y produzcan energía. Esa es la vía mediante la cual las proteínas también pueden contribuir a la producción de energía. Estos fenómenos se dan en una forma muy leve cuando tenemos una alimentación normal en la cual hay aminoácidos circulantes. Pero cuando hay alguna situación de mucha gravedad de inanición, falta de alimentos, entonces se empieza a degradar la estructura proteica del organismo con una situación irreversible generalmente, si es que no muere la persona dejando lesiones metabólicas muy graves. Entonces, a la inversa, esos aminoácidos que pueden ingresar al ciclo pueden salir del ciclo. Perdón. Estoy hablando mal, no estamos hablando de la síntesis. Pueden ingresar al ciclo, perdón. Pueden ingresar al ciclo. Inviertan la flechita. Y si ingresan al ciclo y esta enzima está bloqueada, entonces va a ocurrir esto. Vamos a seguir la misma vía. Entonces, este es un proceso similar al del lactato, solamente que en base a aminoácidos que se han convertido en intermediarios del ciclo de Krebs. Se forma fosfonol piruvato, luego las dos fosfatasas llegan hasta la producción de glucosa. Queda el glicerol, la tercera sustancia gluconeogénica. Glicerol, un alcohol. ¿De cómo el glicerol puede convertirse en glucosa? Pues bien, resulta que en esas circunstancias los triacilgliceroles, los triglicéridos, van a degradarse en glicerol y ácidos grasos, los cuales van a seguir la vía lipolítica, oxidación.
y energía. Entonces, el glicerol se va a convertir, se va a fosforilar a glicerol 3-fosfato. Y el glicerol 3-fosfato se va a convertir en la dihidroxiacetona fosfato. Bien, entonces ya podemos ver lo que va a pasar. Lo que va a pasar es de que, aumentando la concentración de dihidroxiacetona, va a juntarse con el gliceraldehído 3-fosfato, van a revertir el proceso hasta la fructosa 1,6-difosfato y allá, mediante las fosfatasas, vamos a tener glucosa como producto final. De tal manera que la lipólisis, al producir glicerol, también es responsable de la gluconeogénesis. Glicerol, aminoácidos y lactato, entonces, son las sustancias que nos van a permitir, mediante esta vía, que parece intricada, pero ya hemos hecho el resumen, no veo yo mayor complicación. Pero, ¿y por qué se inhibe la isocitrato deshidrogenasa? ¿Por qué va a haber lipólisis? Es porque estamos en presencia de hormonas. Primero vamos a ver que tenemos al glucagón como la hormona de la hipoglicemia moderada. Lo que está pasando en este momento, estamos en nuestra ficticia idea, estamos produciendo glucagón, ¿para qué? Para mantener nuestra glicemia gracias al glucógeno hepático, que no hemos tomado desayuno, pero sí hemos cenado ayer, nuestro glucógeno todavía tiene glucosa en forma de glucógeno hepático. Entonces, el glucagón va a permitir la glucogenólisis. Pero también, así de seguro es nuestro organismo, también va a estimular la lipólisis. ¿Para qué la lipólisis? Primero, para producir glicerol. Pero también para otro insumo. Les pregunto, la oxidación de ácidos grasos, ¿qué va a producir? A ver si alguien se acuerda. ¿Ya te acordaste? No. Eso hemos visto anteayer. Revisa pues tus apuntes. ¿No? ¿No? Va a producir una gran cantidad de NADH y de acetilcoenzima A.
La oxidación de grasas produce energía. ¿De dónde proviene la energía? De las coenzimas reducidas, que van a ir a la mitocondria a producir mucho ATP. ¿Y qué hace la acetilcoenzima A? Ingresa al ciclo para producir más NADH y más ATP. Ok, punto. En la clase anterior hemos visto que para la síntesis de ácidos grasos se inhibía la isocitrato deshidrogenasa. ¿Alguien se acuerda qué sustancias inhiben a esta enzima para que esta vía catabólica esté cortada? ¿Alguien se acuerda? Acetilcoenzima A y NADH. Entonces, voy a poner acá para que nos acordemos en forma de NADH y en forma de acetilcoenzima A, que van a inhibir a la isocitrato deshidrogenasa. Es que son formas de energía. NADH es energía. Acetilcoenzima es una forma de energía. Y como en la síntesis de ácidos grasos, no acá, no queremos que el ciclo vaya en la vía catabólica, entonces se inhibe esta enzima y sale el citrato hacia la vía sintética. Pero en el caso de la gluconeogénesis, que se produce cuando hay una hipoglicemia moderada, también se produce lipólisis. ¿Por qué? Porque estoy hipoglicémico, pues necesito garantizar de que haya energía. Necesito NADH, necesito acetilcoenzima A. Ah, pero también por ahí no tengo glucosa, necesito glicerol. Entonces, de ahí la lipólisis es un proceso vital en el caso de la hipoglicemia moderada. Y en relación al glucagón, también en relación a lo que estamos hablando, estimula la gluconeogénesis. Son esos tres procesos entonces que están estimulados por el glucagón. Pero ¿qué pasa si la persona tiene una hipoglicemia severa? Interviene la adrenalina, que ya sabemos que es la hormona del estrés agudo, pero también la vamos a bautizar como la hormona de hipoglicemia severa. A esta hormona del estrés agudo, a esta hormona de la lucha y la huida, la hormona que nos prepara para condiciones extremas. ¿Qué cosa hace la adrenalina? Entre muchas, también estimula la, vamos a poner una crucecita acá, estimula la glucogenólisis hepática y muscular. Esa es la diferencia en relación a la glucogenólisis. El glucagón solamente en el hígado, pero la adrenalina en el hígado y en el músculo. Pero como estamos ante una emergencia, entonces, y se requiere energía, también la adrenalina estimula la lipólisis. Si alguien se acuerda, a través de los receptores beta 3 adrenérgicos. Y por último, estimula también la gluconeogénesis.
Esa es la gran labor de estas dos hormonas. Hipoglicemia moderada, hipoglicemia severa. Un paciente que tiene diabetes y que se administra sin querer 2 dosis seguidas y se le baja la glicemia al suelo, es una emergencia. La persona puede morirse rápidamente por hipoglicemia severa. Pero hay una hormona más de gran importancia, que es el cortisol. Entre paréntesis, no lo voy a anotar, será en otro tema. El cortisol regula el metabolismo del sistema inmunológico, el metabolismo proteico. Es una hormona muy importante. Se produce gracias a estímulos de la adrenocorticotrofina, de la hipófisis anterior, y permite que la corteza suprarrenal libere esta hormona, que ahora, para fines del tema que vemos, vamos a bautizar como la hormona del estrés crónico. Hormona del estrés crónico. Vamos a hacer una broma. Es una broma, por si acaso, es una broma nada más, ¿ya? Es una broma, no te vas a sugestionar, pero te estoy entregando tu laboratorio. Estás embarazada. Se le ha puesto pálida la cara porque ha habido una liberación de adrenalina, vasoconstricción periférica. Y pasa el efecto de la adrenalina, pero a partir de ahora, ella no todos los días está angustiada. ¿Por qué no sabe quién es el papá? Problemas económicos que producen esa sensación que alguna vez uno siente como un nudo en el estómago y que todo el día uno está preocupado. Y que sirve y no sirve. Biológicamente sirve porque es una especie de campanilla que nos molesta todo el rato y que nos dice, hay algo que tienes que solucionar. Así es la biología, chicos. No es de balde que uno siente esa sensación cuando hay algo que está pasando. Pero por el otro lado, es un arma de doble filo. Primero nos alerta constantemente que hay que darle solución, pero también perjudica. ¿Por qué perjudica? Porque sin motivo, digamos, metabólico, sin hipoglicemia, ni moderada ni severa, también el cortisol estimula la glucogenólisis hepática. También estimula la lipólisis. Y también estimula la gluconeogénesis. Entonces, yo estoy preocupadísimo, tengo esa sensación hace días, pero no estoy comiendo. Tengo mi glicemia supuestamente normal y voy a que me hagan un examen de glicemia y resulta que mi glicemia está en 140, 160. ¿Por qué? Porque estoy estimulando para que el hígado libere glucosa, glucogenólisis, sintetice glucosa. Por esa razón, entonces, el cortisol, pero también la adrenalina, pueden anotar donde quieran, son hormonas diabetógenas. Hormonas diabetógenas. Esto es bien importante. Van a tener casos de diabetes en su vida profesional. Van a tener tal vez algún pariente, algún amigo.
ahí tienen que recordar de que si esa persona está estresada por alguna causa, su glicemia le va a subir. Van a tener un paciente que viene a su reconsulta y le hacen la prueba de glicemia y con una cintita resulta que está en 180. Y le riñen, ¿no estás tomando tus medicamentos? Sí, doctor, estoy tomando. Entonces, ¿qué te está pasando? Es que ha muerto mi mujer, o mi mujer me ha dejado, o que no tengo trabajo. Ah, entonces, no es que no esté tomando su droga, su hipoglucemiante, sino que hay un problema adicional que está haciendo que suba su glicemia. Como hemos visto esas tres hormonas, vamos a ver la contraria. La insulina producida en las células beta del páncreas, cuando la glicemia sube, estimula la glucólisis, por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué mete glucosa a la célula? Gracias a la insulina, una proteína GLUT mete glucosa a la célula. Y si hay una glicemia elevada, entonces la insulina va a estimular la glucogénesis. Guardaremos energía en forma de glucógeno. Y como sigo tragando hidratos de carbono porque me encantan los dulces, entonces va a estimular la lipogénesis. Lo que hemos visto en este mismo capítulo, va a estimular la lipogénesis. Y entre paréntesis, aunque no va directamente para acá, va a estimular a la hormona pero ya sin apetito. Entonces, la insulina inhibe también el apetito. Muy bien. Ahora, ¿por qué yo he puesto acá para la vía del glicerol y para la vía del lactato y aminoácidos en rojo, NAD oxidado? Porque hay una situación clínica que es la hipoglicemia grave por consumo excesivo de etanol. Este es un problema que se presenta con alguna frecuencia y que tiene que ver con el metabolismo del etanol. El etanol, mediante dos enzimas, se cataboliza mediante el alcohol deshidrogenasa, se convierte en acetaldehído, y mediante la aldehído deshidrogenasa en acetato o ácido acético o vinagre, si quieren. Entonces, ese es el metabolismo del etanol, que tienen que conocerlo porque por todo lado vamos a ver este proceso. Ya lo hemos visto en relación a la intoxicación por metanol, el veneno. Y hemos dicho también que el etanol produce mucha energía, menos que las grasas, pero más que hidratos de carbono, 7 kilocalorías. 9 las grasas, 4 los hidratos de carbono. Entonces, ¿de dónde sale su energía?
Porque trabaja con deshidrogenasas. Esas enzimas trabajan con deshidrogenasas. ¿Qué más? No en relación a esto, pero el acetato se convierte en acetilcoenzima A. No sé dónde está. Ok, y si la persona está consumiendo mucho, una cantidad grande de etanol, una botella de whisky, digamos, que ya es una cosa muy grande, en un tiempo relativamente breve pueden suceder dos cosas: que entre en coma alcohólico y que entre en hipoglicemia severa, porque se está acabando todo el NAD oxidado. Está consumiendo todo el NAD oxidado, el metabolismo de 1 litro de whisky, de 1 litro de ron. Y no va a haber NAD oxidado para estos pasos cruciales de la gluconeogénesis. Ese es el mecanismo. El catabolismo del etanol consume, gasta las reservas de NAD oxidado imprescindibles para la gluconeogénesis. Pero ¿cuál es la condición para que se produzca la hipoglicemia? Además de beber mucho. Que no haya comido, pues. Que esté en ayunas. Que ya no tenga glucógeno, ¿no? Porque si yo hoy día me zampo toda una botella en 2 horas, toda una botella, pero he tomado desayuno, he cenado bien ayer, tengo pues mi glucógeno hepático. Entonces no habrá problema. Por eso cuando pregunten y haya quien responda, amigos o parientes, ¿ha comido? ¿Ha estado comiendo? Sí, doctora, ha tomado desayuno, ha almorzado y no sé dónde se ha perdido en la tarde este joven. Para diferenciar un poco entre estas dos situaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si esta situación continúa así, mañana, viernes, la clase será virtual. Voy a pasar el link. Y vamos a empezar con la cadena de transporte de electrones, pero me alegraría que sea virtual. Y la haremos virtual aunque no haya problemas con el transporte, porque en la cadena de transporte de electrones es interesante los videos que muestran cómo funciona. Son bonitos videos que aquí donde voy a presentar, se necesita un parlante, todo eso. Entonces nos vemos mañana, o nos oímos mañana a las 2.